Hola, bienvenido al ciclo de charlas técnicas de la Casa del Fumigador, un espacio creado para quienes forman parte de la industria del control de plagas. Si eres como nosotros, un apasionado por esta actividad, el contenido de este canal te va a encantar. Así que, si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. De esa manera serás el primero en enterarte de cada charla. Y sin más preámbulos, comenzaré con el tema simplemente hormigas. Hormiga es un término común, es como decir perro o vaca, pero más amplio, porque reúne un grupo mayor de especies. Sería como hablar de, salvando distancia, de la familia de los cánidos, que no solo incluye a los perros, sino también a los lobos, a los zorros, a los coyotes y a otras especies más. Las hormigas son insectos que, al igual que las avispas y las abejas, forman parte del orden de los himenópteros. Y en el mundo hay aproximadamente unas 22.000 especies, se calculan, pero se conocen hasta ahora unas 16.000 especies. Ahora la pregunta es, ¿pero todas estas especies son invasoras? La realidad es que de las 16.000 especies, solamente 19 se consideran verdaderas especies invasoras. O sea que es apenas un 0,12%. Esas son las verdaderas invasoras. Predominan especialmente en los bosques tropicales, donde ahí llegan a ser la mitad del total de la población de los insectos. Y en este grupo de insectos encontramos algunas rarezas como la hormiga mielera, que habita en la zona desértica de México. Son en realidad estas hormigas despensas vivas que almacenan néctar en su abdomen y que comparten con el resto de la colonia a través de lo que es la trofalaxia boca a boca. Otra especie es la hormiga cabeza de tortuga, que habita en Sri Lanka, un país que es una isla que se encuentra al sur de la India. Esta hormiga posee una cabeza muy extraña, que es una adaptación defensiva en forma de casco, que en caso de que un enemigo natural intente ingresar en el hormiguero, obturará la boca del mismo, es decir, la boca del hormiguero. Te aclaro algo, que cuando un enemigo ingresa en un hormiguero es el fin de la colonia. Esta que vemos aquí es la hormiga bala, llamada así porque su picadura genera un gran dolor que se asocia con el que produce una herida de bala y dura casi un día entero, ¿no? Habita el oeste de la región amazónica, digamos en la zona de deslinde de Brasil con Perú, con Ecuador, y también se la ha encontrado últimamente en Costa Rica y en el sur de la península del Yucatán, ¿no? En lo que es el sur de México y el norte de Belice y de Guatemala. Esta otra, que realmente asusta y no es para menos, es la hormiga bulldog. No es una especie, sino varias del género Myrmecia, como figura ahí, pero todas son muy agresivas, tanto que los lugareños recomiendan no acercarse a más de 2 metros de distancia o a menos de 2 metros de distancia, porque su ataque es seguro y va a ser impiadoso. Su picadura produce quemazón, de modo tal que el dolor es bastante desagradable, y habita en la isla de Australia, ¿no? Esta otra hormiga, en realidad llamamos paradójica hormiga, es la hormiga panda, que en realidad no es una hormiga sino una avispa solitaria que tiene un veneno muy potente y que habita en los bosques del sur de Chile.
Si bien ninguna de estas especies habita en Argentina, no nos quedamos atrás, pues de las 5 hormigas más perjudiciales para el hombre, 4 las tenemos entre nosotros en la Argentina. Y ellas son justamente la que vemos aquí, la hormiga argentina, o Linepitema humilis, la hormiga de fuego, la negra o la roja, la hormiga de fuego pequeña y la hormiga cabezona. Ahora, ¿qué diferencia distingue a las hormigas de otros insectos? Pues las hormigas básicamente son insectos que se destacan por su capacidad de comunicación y sociabilidad. Esto les permite formar supercolonias con miles y hasta millones de individuos, porque funcionan como si se tratara de siempre un pero, para el hombre son una piedra en el zapato. La diversidad es enorme y los comportamientos variadísimos, creando una dualidad. Si bien son benéficas desde el punto de vista medioambiental, también resultan perjudiciales para el hombre. Veamos algunos ejemplos. Aquí vemos, por ejemplo, por un lado, depredan plagas, pero mantienen relaciones simbióticas con homópteros, como en este caso vemos cómo cuidan a los pulgones. Por otro lado, mejoran los suelos, aireándolos, ventilándolos y aportándole nutrientes, pero también producen el hundimiento de suelos y de pisos. Y si bien consumen semillas, también las dispersan. Son defoliadoras, son los principales herbívoros que existen en este mundo en cuanto a cantidad de vegetales consumidos, pero también son polinizadores. Además, dañan el maderamen estructural de pisos y techos de nuestros edificios, provocan alergias, ni hablar del dolor que producen sus picaduras, y además consumen alimentos, pero principalmente los contaminan. Y por último, diríamos que su sola presencia altera la vida del hombre. Las hormigas, como les dije anteriormente, pertenecen al orden Hymenoptera, que viene del griego hymen, membrana, pterón, alas, es decir, poseen alas membranosas. Pertenecen a su vez al suborden de los apocritos. Los apocritos son todas las especies que tienen una organización social más elevada, es decir, son los eusociales. Para que tengan o adquieran este nivel de categoría social, realmente tienen que cumplir con una serie de prerrogativas. Entre ellas, por ejemplo, que haya una casta de individuos sexuados. También que los adultos cuiden a los juveniles, que haya un solapamiento de 2 o más generaciones, es decir, que en el mismo año hayan alguna generación que han nacido el año anterior, y en el caso de las hormigas se da perfectamente porque las hormigas obreras normalmente viven entre 1 y 3 años. Después, otra cosa es que haya división del trabajo. Por supuesto que en las hormigas es algo que se da. A su vez pertenecen a la familia de los formícidos, que se distingue por determinadas características. Bueno, las alas, por supuesto, las alas solo la tienen las castas reproductivas, 2 pares, y las obreras no tienen alas directamente en ningún momento de su vida. Las antenas son acodadas, se las considera geniculadas. El aparato bucal
es mordedor, lamedor. La alimentación se considera en general que son omnívoras, es decir, hay fungívoras, hay melívoras, hay granívoras, hay necrófagas, hay carnívoras. La reproducción es sexual y por partenogénesis. La multiplicación es a través de huevos, de modo tal que son ovíparos. La metamorfosis son holometábolos, es decir, que pasan por 4 fases, es decir, la de huevo, la de larva, la de pupa y la de adulto. Ahí la vemos. La larva es ápoda, es decir, no tiene patas, por lo cual tiene que ser asistida por un grupo de, digamos, una casta especializada. La pupa es libre, se la denomina exarata. Y bueno, en cuanto al ciclo de vida, las hormigas tienen entonces un ciclo de vida completo, holometábolo, con 4 fases, la de huevo, la de larva, la de pupa y la de adulto. Las larvas son inmóviles, como les dije anteriormente, en forma de gusano, y el número de estadios larvales es de 3. Tenemos larva 1, larva 2 y larva 3. Y la duración del ciclo completo, desde huevo hasta adulto, lleva entre 45 y 60 días. Ahí ven un ciclo completo donde ven el huevo muy pequeñito, la larva 1, la larva 2, la larva 3, la pupa libre y el adulto. Veamos un poco la composición de un hormiguero. El hormiguero está formado por distintas castas de diferentes individuos. La mayoría son hembras estériles que forman lo que digamos las castas de obreras. Aquí podemos tener cortadoras, recolectoras, procesadoras, jardineras, nodrizas, limpiadoras, soldados y más grupos especializados. También vamos a tener algunos machos fértiles y una o varias hembras fértiles, las reinas, digamos, cuya función principal es la de poner huevos. En cuanto a la longevidad, las reinas viven entre 10 y 30 años, los machos unas pocas semanas y las obreras entre 1 y 3 años. Por otro lado, la mayoría de las especies tienen una generación al año, no más que esto. ¿Qué hacen las hormigas en invierno en las zonas frías? La realidad es que, digamos que descansan. En el caso de las reinas, pasan el invierno en estado de dormancia o dormición. Las larvas en actividad casi en inactividad, es lo que se llama diapausa. No se alimentan prácticamente, solamente en despertares muy cada tanto, y entonces, bueno, ahí son alimentadas. Y las obreras en lo que se llama actividad reducida. En algunas especies, las reinas y los machos no tienen alas. Es el caso de la hormiga argentina. Algunas especies tienen castas, digamos, llamémosle castas físicas. En este caso, las obreras de diferentes tamaños se denominan menores, medias y mayores. Esas son las castas físicas. Como conclusión, te digo que el combate contra las hormigas es realmente una ardua tarea, porque la contienda es desigual, solo teniendo en cuenta que por cada ser humano hay aproximadamente 2.500.000 hormigas. Entonces la llave de su control se basa en combatirlas a través de tratamientos intensivos, conociendo su biología, sus hábitos y estando muy atentos a sus movimientos.
Para terminar esta charla, quiero comentarle que muchas personas creen que las hormigas y las termitas son lo mismo, pero de diferente color. Así que te voy a aclarar cómo es esta cosa. A la izquierda ves una hormiga, a la derecha una termita. Estos son, digamos, las obreras. Estas no tienen alas en ambos casos. Las antenas, vos fijate qué diferencias hay. En el caso de las hormigas son acodadas, es decir, tienen un ángulo. En vez de las termitas son rectas, son moniliformes, como cuentas de un collar. En cuanto al color, la mayoría de las hormigas son oscuras, o por lo menos más oscuras que cualquier termita. En general, las termitas son claras. En cuanto al abdomen, esto es determinante. El abdomen es estrecho. En vez, el abdomen de las termitas prácticamente nunca forma cintura. Por el otro lado, si nosotros vemos ya los individuos sexuados, a la izquierda tendríamos las termitas, a la derecha las hormigas. En el caso de las termitas, las antenas, bueno, son rectas, moniliformes, como les decía antes, las antenas acodadas y geniculadas en las hormigas. Las alas de las termitas son de igual tamaño y las de las hormigas, el primer par de alas es de mayor tamaño que el segundo. Y el cuerpo, en el caso de las termitas no tiene cintura, y en el caso de las hormigas, por supuesto que también. Así que si te gustó la charla de hoy, no te olvides de dar un like. Y la próxima charla, bueno, seguimos con hormigas. Así que gracias por escucharme.